Hoy traigo la reseña de Raíces de Alex Haley. Es un escritor norteamericano afro. Eh, este libro gana el Pulitzer o una mención especial en los premios Pulitzer de 1977 y es una obra muy reconocida en ese país, sobre todo en la cultura afroamericana. Y ya les voy a explicar por qué. Y llena de identidad, llena de situaciones que se daban en el Estados Unidos de la esclavitud. Hay que recordar que Estados Unidos sufrió un proceso de esclavitud de más o menos casi 400 años. Por 400 años los estadounidenses comercializaron específicamente con africanos. Ya les voy a decir en esta obra de qué sector de África traficaban esclavos. Es una obra fuerte, es un libro fuerte porque yo me considero humanista. Para mí por encima de todo está el humano. El humano es el único que te puede salvar, si cabe el término. Cuando leo algo así, yo me sorprendo, me indigno, me siento mal. Es un libro que me hace sentir mal, pero no por lo que estoy leyendo, sino por lo que un humano le puede hacer a otro humano en pos de. Y es un libro tan bueno que te explica también por qué es que actuaban así. A ver, en primer lugar es una historia de generaciones, es un libro muy bien escrito. Tengo que decir que a Alex Haley le llevó 12 años a escribirlo. Tuvo que ir a África, al país de África, de donde supuestamente era originario su descendencia. Y pues Alex Haley fue un escritor afroamericano que tenía una mezcla indígena, irlandesa, africana, y en el libro te explica por qué es como que la historia de sus antepasados. Alex Haley sufrió una demanda por plagio. Aparentemente hay un libro, no me recuerdo ahora el autor, pero el libro se llama El African, en donde Haley al parecer coge ciertos párrafos de esta obra. Pero no por eso esta obra no deja de ser imponente y sorprendente. Va de las generaciones desde 1776 en las que un africano de Gambia es un país de África que queda aquí, es pequeñito, hay una pequeña línea ahí y podemos distinguir que ese es el famoso Gambia, de donde sale el personaje principal de esta obra, que se llama Kunta Kinte. Kunta Kinte es el personaje que trasciende en esta obra, que era un africano de Gambia perteneciente a una tribu de los Mandinga, en la que vivía en un pueblo que se llama Jufare. Y pues él tenía su propia cultura a los 16 años, eran musulmanes, los estaban preparando para ser un hombre, que al parecer es como una jerarquía que se tiene que vivir en esta tribu. Y un día va a recolectar madera para un tambor y otros africanos de otra tribu con unos blancos que pertenecían al imperio inglés, pues lo capturan así de la nada. Y corre uno de los capítulos más sorprendentes de este libro, que es la narración cuando él va en el barco. Es algo crudo, fuerte. Yo tenía que parar de leer porque era como cuando vi 12 años de esclavitud. Me pareció desgarrador. Normalmente uno a veces dice, no, los trajeron de África, los negros que teníamos en América, pero muy pocas veces. Me parece que la película Amistad narra visualmente lo que es padecer en un barco, en lo que estás encadenado, en la oscuridad de una bodega de un barco, sentado en tus propias heces, latigueado, sin poder comunicarte. Y aquí se vuelve una magia este libro, porque pues el viaje era de 140 esclavos y solo sobreviven 80, y el autor trata de describir cómo lograron llegar a comunicarse en 4 meses de travesía, en donde pescaban enfermedades, pues constantemente sufrían vejaciones,
y eran vistos como unos salvajes cuando realmente no lo eran. Tenían su propia religión, su propia idiosincrasia, su propia gastronomía, sus propios códigos sociales, toda una cultura que pues poco a poco el autor va demostrándole al lector cómo se lo va despropiando, cómo se lo va deshumanizando y cómo se le va instaurando una nueva forma de ver el mundo. Y pues como un país como Estados Unidos que comercializó 400 años de esclavitud, así que pues no es algo sencillo a veces leer lo criminal que era, pero el autor aquí te va estructurando y te explica también por qué es que los blancos vivían de ese con ese estilo de vida y cómo pues había contradicciones entre los blancos mismos, entre los religiosos mismos, y cómo se institucionalizaba la esclavitud a través de leyes, a través de códigos penales en los que pues el que siempre salía perdiendo era el esclavo. Y también deja claro el autor que la forja de la riqueza de muchos estadounidenses blancos y muchas de las edificaciones y mucha de la formación de este país desde las raíces es gracias a la mano esclava. Es decir, incluso hay una parte en el libro en donde tú como lector te queda claro que ellos podían vérselas solas sin necesidad de los amos, como le denominaban. Y pues bueno, la historia comienza con Kunta Kinte, que pues uno no sabe si a veces sentirse bien con la actitud de él, si decirle, como gritarle, ya Kunta, no hagas nada, cuando quiere escaparse de la hacienda, porque ellos no estaba en su identidad ser colonizados por un blanco, que ya ellos sabían lo que era un blanco en la cultura de Kunta Kinte, incluso le llamaban los Taubox, y ya sabían que eran gente mala, pero no sabían de dónde venían. Entonces el libro va topando entre 1776 hasta que hay una escena súper cruda en la que despojan a Kunta Kinte de su hija, en la cual a él siempre le narraba cómo lo habían cogido y cuál era el idioma que él tenía. Entonces comienza a ver esta tradición oral que le pasa a Kunta Kinte a su hija Kisi, y luego pues eso constantemente en el libro nos lo va recordando, que al río se le decía Kunga Ulongo o algo así, no recuerdo ahora, que él se llamaba Kunta Kinte, que no se llamaba Toby como le habían puesto. Y pues el libro también va mostrando cómo pues a pesar de que esta tradición oral de los orígenes de la descendencia de Kunta Kinte se va pasando de generación en generación, también se ve cómo pues se van apropiando de la religión de los blancos, cómo se vuelven cristianos, pues, y también deja claro el autor aquí en esta obra de cómo pues los cuáqueros veían a la esclavitud como algo malo, como los metodistas, los adventistas, y comienza a ver este contraste religioso que ya no consentía el hecho de esclavizar a otro ser humano, porque ya se los comenzaba a ver como lo que siempre eran. Es una situación entre humanos, pero pues como les digo, había códigos judiciales, había leyes religiosas que pues normalizaban la esclavitud, y eso se vuelve algo crudo aquí en este libro de digerir, de sobrellevar, de leer, de entender sobre todo. Y es fuerte, eso es el libro fuerte y a veces pues da ganas de parar, no porque sea un libro difícil. Ahora, lo maravilloso de este libro es cómo nos va mostrando también acontecimientos que estaban pasando entre 1700, que va la historia, hasta 1900 y pico. Y pues topa bastantes personajes reales, porque hay que recordar que es como la biografía del propio autor, de Alex Haley. Es decir, él está contando a través de ficción y a través de documentalización que él siguió por 12 años la historia de su familia, pues. Entonces mezcla la ficción con la realidad y eso hace algo magistral, pues, y va dando muchísimos nombres de negros famosos estadounidenses que provocaron pues el terror de los blancos en algún momento. Entre ellos nombra a Gabriel Prosser y una famosa rebelión que se denominó la rebelión de Gabriel en Richmond. Fue una cosa increíble. En esta mayor parte de estas rebeliones, una de las cosas que se fomentaba más era el miedo.
y no está de más, pero los blancos eran unos desgraciados con los negros, los trataban de una forma porque eran de su propiedad y los trataban de una forma más que animal, sino perversa en muchos de los casos. Fuera que se cometían muchos actos de violaciones, rompimientos de familias, pues vendían esclavos una y otra vez, cada vez más al sur, donde estaba más arraigada la cultura de la esclavitud. Y rebeliones como la de Gabriel Prosser comenzaron a crear conciencia en muchos de los esclavos que comenzaron a entender que esa no era la manera en la que querían vivir y comenzaron a tener grupos de poder, a pesar de que muchas de estas rebeliones eran quebrantadas antes incluso de iniciarse. Pero había personajes como Gabriel Prosser, Philip Wheaton, que era un poeta, Gustavo Basa, que era un escritor, James Derham, que fue el primer médico negro estadounidense, que terminó aprendiendo más que el propio amo, como le denominaban, y es un famoso doctor estadounidense que nunca fue licenciado, pero recibía muchísimos pacientes ya por allá por 1800. Prince Hals, un abolicionista, DeMarc Vesey, otro abolicionista, Nat Turner, un predicador, que casualmente hay un libro que se llama Las Confesiones de Nat Turner, que es un premio Pulitzer también, no recuerdo ahora el nombre del escritor. Ocelia es un famoso indígena de Florida, el cual se casó con una negra estadounidense y por ahí tiene un papel importante en este libro. Frederick Douglass, abolicionista y primer ministro en Haití, de Estados Unidos en Haití, es una persona importante. Sojourner Truth, abolicionista, mujer, y Harriet Tubman, abolicionista, que inspira esto, fue al sur, más de 300 viajes hizo para liberar esclavos a través de las rutas del ferrocarril subterráneo, que eran rutas que utilizaban los negros estadounidenses para poder huir de estos blancos esclavistas, y que inspira el libro de Consul Whitaker, El ferrocarril subterráneo, que gana el Pulitzer también, me parece que por allá por el 2015, no recuerdo no muy bien. Y pues este libro es histórico, es cultural, es humano, es político, porque pues topa el apogeo de la guerra civil estadounidense y, como les digo una vez más, las diferentes posturas y la doble moral de los blancos del sur, cómo se gratificaban de la riqueza que obtenían, pero con el sudor y sangre de los negros estadounidenses, y cómo contrastaba eso con la moral religiosa. Eso vuelve este libro pues crudo. Y fuera de eso está la historia como tal de la familia de Kunta Kinte, que es formidable, es dura, es cristalina también. Cuando sientes que le va bien, odias a los personajes que tratan de hacerle mal a esta familia. Y pues eso vuelve este libro un libro formidable. Nunca había leído algo así, primera vez en mi vida. Me he sentido muy alegre de haberme encontrado con este libro. Y pues para los que lo están leyendo, tienen que aterrizar cuánto de su propia cultura en su propio país está registrado en letras que pueda uno entender el mestizaje que uno tiene para tener una identidad. Entonces a veces cuando uno no sabe nada de su pasado, pues estos libros llegan a conectar, pues porque a pesar de todo lo que le pasaba a la familia Kunta Kinte, constantemente contaban el pasado, su historia, sus orígenes y su descendencia, y esa identidad que fuera de la esclavitud no se perdió. Pues es un libro de dignidad, y yo creo que es un libro pues que se puede regalar y recomendar cuando estás interesado por estos temas humanos y de identidad y de apropiación cultural. Es un libro pues maravilloso, que la verdad que me ha gustado muchísimo, y para los que la están leyendo, pues si lo sienten pesado, pues es normal, porque es un libro muy crudo que da ganas a veces de parar y decir, ay carajo, no puede ser que un humano le haga esto a otro humano. Pero pues así fue la esclavitud, fue fea, grotesca. Si fuese cristiano evangélico diría fue un pecado. Pero pues bueno, es un libro recomendado. Y bueno, Raíces de Alex Haley. Gracias.